Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, miércoles 6 de diciembre del año 2023, miércoles primero del tiempo de Adviento, primer miércoles de Adviento. El color litúrgico es morado. La iglesia recuerda y celebra hoy a San Nicolás. El color del ciclo litúrgico es el ciclo B. La primera lectura la tomamos del profeta Isaías, capítulo 25, versículos del 6 al 10. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra las afrentas de su pueblo. Así ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Esta lectura, ¿qué nos está diciendo? Seguimos a la espera del Señor, como en la primera semana. Señor, escúchanos. Señor, de quien esperamos que nos salvará. Ese día diremos: el Señor está aquí, que es nuestro Dios, es quien estábamos esperando. La lectura que el profeta Isaías nos da nos puede ir haciendo esa remembranza a Cristo. Nos puede ir haciendo la remembranza al monte en el que Cristo subió para morir por nosotros. Pero también nos da la esperanza de que en ese monte, el lugar donde está el templo de Dios, es el lugar donde Cristo, el ungido, va a ir a dar su enseñanza y va a ir a dar a conocer al pueblo la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, el mensaje que Dios le dio para que nos trajera a nosotros. Pero también podemos ver en ese monte santo aquel que nos dio la ley, aquel que subió, que fue Moisés, y nos dio la ley para que este pueblo pudiera conducirse de una manera correcta y ser el pueblo santo que se estaba esperando. Ese pueblo santo que hace la alianza con Dios y donde dice: yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Ese monte donde el banquete exquisito, donde los vinos y los manjares sustanciosos, que es la palabra, que es el reino que estamos esperando de Cristo, aquella tierra prometida, se va a dar en ese monte santo. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. Llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima a esta gente, porque llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron:
7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a sus discípulos. Y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. ¿Qué enseñanza encontramos en esta lectura? 2 enseñanzas. La primera es, llegando a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Isaías nos acababa de hablar de un monte. Es la lectura que acabamos de encontrar. Ese monte en el que se va a preparar un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Jesús sube. ¿Y cuál es el platillo con el que se encuentran aquellas gentes? No es la comida, no son los vinos. Es la salvación de la carne y la salvación del espíritu. Al subir al monte acudió mucha gente, dice el texto, y ahí le llevaban tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y mucha gente enferma. Jesús los cura. Jesús les da a probar la misericordia del Padre. Les da a probar la salvación del Padre, la salvación de Dios. ¿Qué es lo que hace la gente? Al ver aquellos grandes prodigios, al ver aquellos grandes milagros, glorificaron al Dios de Israel. Ahí tenemos la primera enseñanza. Ahí tenemos cómo Jesús hace lo que el Padre le pide que haga con el pueblo. Lo cura. Y el pueblo, así como en aquel monte santo, donde se declara, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, aquí se declara y glorifican al Dios de Israel. ¿Qué es lo segundo que encontramos? Ahora sí, ese manjar en los panes. Y podemos encontrar muchos números, muchas cosas que nos hablan de la perfección y del amor de Dios. Jesús pregunta, ¿cuántos panes tienen? Y se compadece a aquella pregunta. Esa pregunta viene de compadecerse de la gente porque dice, no los quiero despedir porque pueden caer en el camino. Llevan 3 días conmigo. Hay que recordar, 3 días estuvo Jonás dentro de la ballena. Y sale glorificando a Dios y sale cumpliendo la palabra de Dios. 3 días estuvo Cristo en el mundo de los muertos y resucita glorificando al Padre y el Padre glorificándolo a Él de una manera grande, absoluta. 3 días tienen conmigo y no han comido, dice Jesús refiriéndose al pueblo. Y cuando pregunta cuántos panes tienen, la respuesta son 7 panes y unos cuantos peces. 7. El número en el que Dios creó todo y descansó. 7 panes que fueron bendecidos. 7 panes que alcanzaron para darle de comer a toda aquella multitud y sobraron 7 canastos. 7 canastos que sirvieron como ejemplo de la grandeza del Hijo para darle de comer al pueblo. Primero les da la salvación, primero les cura la carne, después los alimenta, después los despacha alegres, contentos, curados, con energía. Eso es lo que encontramos en esta lectura. El Señor les da la salvación, les da la cura en el cuerpo, pero también les da la fortaleza en el pan. Ese pan bendito que Jesús bendice y ese pan bendito que les da a la comunidad. Estamos a la espera, estamos en el Adviento.
Sabemos que estos 7 panes y esos cuantos pescados, el Señor nos los da todos los días en su palabra. Nos los da todos los días en el alimento que está en nuestras mesas. Nos los da todos los días en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en cumplir con nuestra misión de hermano, esposo, compañero de trabajo, empresarios, gente que tiene a su mando gente, pero también gente que tiene a su mando el llevar al hermano a buen puerto. Hermanos, Dios los bendiga.